Infancia y sociedad, Erik Erikson. 2. Libido y agresión. Estamos ahora familiarizados con dos episodios patológicos, uno de ellos ocurrido en la vida de una niña y el otro en la de un varón. Estos incidentes se eligieron debido a sus estructuras claras y observables, pero ¿qué clase de leyes pueden explicar tales sucesos? Freud y los primeros psicoanalistas señalaron al comienzo las regiones psicológicamente inexploradas de los orificios corporales como zonas de vital importancia para la salud y la enfermedad emocionales. Sin duda, sus teorías estaban basadas en la observación de pacientes adultos y quizás convenga señalar brevemente en qué forma un paciente adulto observado durante el psicoanálisis puede presentar una analogía con lo que hemos visto en nuestros pacientes infantiles. La analidad neurótica de un adulto puede expresarse, por ejemplo, en una excesiva preocupación ritualista por sus funciones intestinales bajo el disfraz de una higiene escrupulosa o una necesidad general de orden absoluto, limpieza y puntualidad. En otras palabras, parecería ser antianal antes que anal. El individuo sentiría aversión por una retención prolongada o por una eliminación descuidada, pero sus mismas evitaciones antianales lo llevarían a dedicar finalmente más atención y energía a las cuestiones anales que a una persona corriente con una leve tendencia a disfrutar o repudiar las satisfacciones intestinales. El conflicto de ese paciente con respecto a los modos de retención y eliminación podría expresarse en una excesiva restricción general, ya firmemente arraigada en su carácter. No podría actuar con espontaneidad, distribuiría su tiempo, su dinero y su afecto en cualquier orden, solo bajo condiciones cuidadosamente ritualizadas y en momentos previamente fijados. Con todo, el psicoanálisis revelaría que en forma más o menos consciente tiene fantasías peculiarmente sucias y deseos violentamente hostiles de eliminación total contra algunos individuos, sobre todo aquellos que por necesidad se ven obligados a plantear exigencias a sus tesoros interiores. En otras palabras, se revelaría como sumamente ambivalente en sus efectos y a menudo totalmente ignorantes del hecho de los numerosos principios arbitrarios que protegen sus restricciones personales constituyen al mismo tiempo intentos autocráticos de controlar a los demás. Si bien a menudo puede ocurrir que ni él ni sus víctimas reconozcan los actos de hostilidad pasiva y retentiva, se vería constantemente forzado a anular, a compensar, a expiar algo realizado en la acción o en la fantasía. Pero al igual que nuestra pequeña paciente, después de tratar de equilibrar sus retenciones y sus entregas, solo se vería envuelto en conflictos aún más profundos. Al igual que ella, el individuo compulsivo adulto experimentaría muy en el hondo un deseo empecinado de castigo porque a su conciencia, y tiene una conciencia particularmente severa, le parece más fácil recibir un castigo que albergar un odio secreto impunentemente. Le parece más fácil porque su odio egocéntrico lo ha hecho desconfiar de los rasgos redentores de la mutualidad. Así, lo que en el niño aún está libre para la expresión múltiple y el mejoramiento, en el adulto se ha convertido en un carácter fijo. En la historia temprana, reconstruida de tales casos, Freud encontró por lo general crisis del tipo que nuestros pacientes infantiles muestran in statu nascendi. Le debemos la primera teoría congruente que consideró en forma sistemática las tragedias y las comedias centradas en torno de los orificios corporales. Creó su teoría irrumpiendo a través de las hipocresías y el olvido artificial de su época, que relegaban a todas las funciones inferiores del hombre al dominio de la vergüenza, del ingenio de dudosa especie y de la imaginación mórbida.
Se vio forzado a llegar a la conclusión de que la naturaleza de tales tragedias y comedias era sexual, y en tales términos se propuso describirlas. Comprobó que los neuróticos y los perversos no solo son infantiles en sus actitudes hacia sus semejantes, sino que también están menoscabados en su sexualidad genital y que buscan gratificaciones y consuelos manifiestos o encubiertos en zonas corporales que no son los genitales. Además, su menoscabo sexual y su infantilismo social están sistemáticamente relacionados con su temprana infancia y en particular con los conflictos entre los impulsos de sus cuerpos infantiles y los métodos educativos inexorables de sus padres. Llegó a la conclusión de que durante las sucesivas etapas de la infancia, algunas zonas que proporcionan gratificación especial están dotadas de libido, una energía que busca placer y que antes de Freud se había reconocido en los círculos oficiales y científicos como sexual, solo cuando se hacía genital al finalizar la infancia. Dedujo que la sexualidad genital madura es el producto final de un desarrollo sexual infantil, que consecuentemente denominó pregenitalidad. Así, el tipo de neurótico compulsivo que acabamos de describir era para Freud un individuo que, aunque abiertamente antianal, estaba inconscientemente fijado o había hecho una regresión parcial a una etapa de la sexualidad infantil llamada analsádica. Del mismo modo, otras tribulaciones emocionales demostraron ser fijaciones o regresiones a otras zonas y etapas infantiles. Los adictos, por ejemplo, dependen al igual que el bebé de la incorporación a través de la boca o de la piel de sustancias que lo hacen sentir físicamente saciados y emocionalmente restituidos, pero no tienen conciencia de que anhelan volver a ser niños. Solo cuando gimotean, alardean o desafían, se revelan sus almas infantiles y desencantadas. Por otro lado, muchos pacientes maníaco-depresivos se sienten desesperadamente vacíos, carentes de toda sustancia o llenos de algo malo y hostil que debe ser destruido, o bien tan rebosantes de súbita bondad que su sentimiento de poder y exuberancia no conoce límites ni acepta limitaciones. Empero no conoce la fuente o la naturaleza de toda esa bondad y maldad interior. Las histéricas actúan como si estuvieran extrañamente sometidas a algún victimario, como si se sintieran atacadas o asqueadas por las cosas y al mismo tiempo fascinadas por ellas. Si bien son genitalmente frígidas, se preocupan por hechos que, al analizarlos, demuestran dramatizar el papel incoativo de la mujer. Están inconscientemente obsesionadas por su papel sexual, aunque o porque ya se volvió inaceptable mucho antes, durante la infancia. Todos estos individuos atormentados, entonces, sean adictos, deprimidos o inhibidos, en algún sentido no han podido integrar una u otra de las etapas infantiles y se defienden contra esos patrones infantiles empecinada, inútil y costosamente. Por otro lado, por cada omisión, por represión, hay una correspondiente actuación por perversión. Hay adultos que, lejos de disfrazar su patrón infantil original, obtienen la gratificación sexual más completa de que son capaces a través de la estimulación recibida o dada a través de la boca. Otros prefieren el ano a los orificios que se presentan a la relación sexual. Y hay perversos que por encima de todo desean observar genitales ajenos o exhibir los propios, y están quienes desean utilizarlos impulsiva o promiscuamente con el mero fin sádico de joder a otros seres humanos. Habiendo comprendido finalmente la relación sistemática entre los actos sexuales inconscientemente deseados por los neuróticos y los actos manifiestos de los perversos, Freud prosiguió a levantar el edificio de su teoría de la libido. Así, libido es la energía sexual con la que están dotados en la infancia zonas que no son las genitales y que realza los placeres específicos, funciones vitales
como la ingestión de alimentos, la regulación de los instintos y el movimiento de los miembros. Solo después de haber resuelto exitosamente una cierta secuencia de esos pregenitales de la libido, la sexualidad del niño alcanza una breve genitalidad infantil, que de inmediato se vuelve cada vez más latente, transformada y desviada, pues la máquina genital sigue siendo inmadura y los primeros objetos del deseo sexual inmaduro están prohibidos para siempre por el tabú universal del incesto. En cuanto a los residuos de los deseos pregenitales, todas las culturas permiten hasta cierto punto determinadas clases de juegos sexuales no genitales que deben considerarse como perversión, solo si tienden a reemplazar o a desplazar el predominio de la genitalidad genuina. Un monto significativo de la libido genital, sin embargo, es sublimada, esto es desplazada desde metas sexuales a otras no sexuales. De tal modo, una cierta porción de la curiosidad infantil relativa a lo que sucede en el cuerpo de la madre puede reforzar el anhelo del hombre por comprender el funcionamiento de las máquinas y de los tubos de ensayo. Asimismo, el adulto puede absorber ávidamente la leche de la sabiduría, en reemplazo de la situación en la que deseaba líquidos más tangibles procedentes de receptáculos más sensuales. O bien puede coleccionar toda clase de objetos en toda clase de cajas en lugar de sobrecargar su colon. En las tendencias pregenitales que se reprimen, en lugar de superarlas, sublimarlas o admitirlas en el juego sexual, Freud dio la fuente más importante de tensión neurótica. Desde luego, las sublimaciones más exóticas son parte integral de las tendencias culturales y se vuelven irreconocibles como derivados sexuales. Solo cuando la preocupación parece ser demasiado intensa, demasiado bizarra, demasiado monomaníaca, es posible reconocer en los adultos su origen sexual, pero en tales circunstancias la sublimación está a punto de derrumbarse y es probable que haya sido defectuosa desde el comienzo. Es aquí donde Freud, el médico, se convirtió en crítico de una época victoriana. Llegó a la conclusión de que la sociedad es demasiado ciegamente autocrática al exigir irrealizables hazañas de sublimación a sus integrantes. No cabe duda de que es posible y necesario sublimar parte de la energía sexual. La sociedad depende de ello. Por lo tanto, no debemos vacilar en dar a la sociedad lo que le corresponde, pero primero debemos dar al niño esa vitalidad libidinal que hace posible las sublimaciones valiosas. Solo quienes se especializan en las sutiles complicaciones de los trastornos mentales y en las desviaciones mentales comunes pueden apreciar plenamente la luz clara y unificadora que sobre esos oscuros rincones arrojó la teoría de la libido, de una energía sexual móvil que contribuye tanto a las formas más elevadas como a las bajas de la actividad humana, y a menudo a ambas al mismo tiempo. Con todo, aún faltan resolver problemas teóricos y terminológicos de largo alcance. Al tomar la decisión de dedicarse a cuestiones verdaderamente pertinentes en psicología, Freud comprobó que el redescubrimiento de la sexualidad era la tarea más importante a realizar. Aquí era necesario salvar una brecha histórica mediante una terminología que mezcla extrañamente la antigua sabiduría con el pensamiento moderno. Consideremos el término histeria. Los griegos supusieron, o al menos así lo hace pensar la forma en que expresaron sus suposiciones, que la histeria en las mujeres se debía a que el útero se desprendía de su punto de fijación y se desplazaba por el cuerpo, oprimiendo ciertos lugares y bloqueando otros. Para Freud, desde luego, lo que se había disociado de su meta y provocaba el bloqueo del aporte libidinal a los genitales, frigidez, era una idea y no un órgano genital. El aporte libidinal podía transformarse y desplazarse siguiendo la vía de alguna asociación simbólica con zonas y modos infantiles.
Por consiguiente, una arcada puede expresar una expulsión defensiva en la parte superior que evita el hambre genital reprimido en la zona inferior, para expresar el hecho de que la libidinización retraída de los genitales se manifiesta así en otra parte. Freud utilizó el lenguaje termodinámico de su época, el lenguaje de la conservación y la transformación de la energía. Como resultado, gran parte de lo que estuvo destinado a ser una hipótesis de trabajo pareció hacer afirmaciones concretas que ni la observación ni el experimento podían siquiera tratar de fundamentar. Los grandes innovadores siempre hablan a través de las analogías y las parábolas de su tiempo. También Freud debió tener el valor de aceptar y trabajar con lo que él mismo llamaba su mitología. El verdadero insight sobrevive en su primera formulación. Considero que Freud trató la libido en la misma forma que utilizó George Stewart con respecto a una tormenta. En su libro Storm, Stewart hace de un grave cataclismo de la naturaleza el personaje central de la historia. Describe el ciclo de la vida y la individualidad de un acontecimiento natural. Es como si el mundo y sus habitantes existieran para la gloria de esa tormenta, lo cual resulta ser una eficaz manera de enriquecer nuestra perspectiva de los acontecimientos trascendentales a nuestro alrededor y en nuestro interior. El psicoanálisis, en sus primeras etapas, describe también la motivación humana como si la libido fuera la sustancia primordial, siendo el yo individual un mero paragolpes defensivo y una capa vulnerable entre esa sustancia y un vago mundo exterior, circundante de convenciones sociales arbitrarias y hostiles. Pero aquí el médico va más allá que el autor. El médico aprende a investigar y a superar clínicamente las tormentas que primero ha identificado y circunscrito. Al delinear la vida de la libido, Freud amplió nuestra penetración teórica, así como nuestra eficacia terapéutica frente a todas esas deficiencias de la vida individual y grupal que surgen del absurdo y erróneo manejo de la sensualidad. Para él era evidente, y cada vez se vuelve más claro para nosotros, que tratamos con nuevas áreas de la mente, con distintas clases de pacientes, niños psicóticos, con nuevas aplicaciones del psicoanálisis, sociedad, que debemos buscar el lugar apropiado de la teoría de la libido en la totalidad de la vida humana. Si bien es necesario seguir estudiando los ciclos de la vida de los individuos delineando las posibles vicisitudes de su libido, debemos tomar en cuenta el peligro que implica obligar a personas vivas a tomar el papel de marionetas de un mítico Eros, lo cual no implica ninguna ventaja para la terapia ni para la teoría. A su vez, Freud, el investigador, fue más lejos que Freud, el médico. Hizo algo más que explicar y curar la patología. Siendo por formación un fisiólogo del desarrollo, Freud demostró que la sexualidad se desarrolla a través de etapas, crecimiento que vinculó dedicadamente con todo el desarrollo epigenético. Cuando Freud estudió por primera vez el problema del sexo, comprobó que la sexología, tanto la popular como la científica, parecía suponer que el sexo constituía una nueva entidad que surge a la vida en la pubertad como resultado de cambios fisiológicos recientemente iniciados. La sexología ocupaba entonces el lugar que tenía la embriología en épocas medievales, cuando en general se aceptaba el concepto del homúnculo, un hombre preformado, diminuto pero completo, que aguarda en el semen del hombre su descarga en el útero femenino, para crecer y surgir desde allí a la vida. La embriología nos enseña ahora el desarrollo epigenético, el crecimiento gradual de los órganos fetales. Creo que las leyes freudianas del crecimiento psicosexual en la infancia pueden comprenderse mejor a través de una analogía con el desarrollo fisiológico in útero. En esta secuencia del desarrollo, cada órgano tiene su momento de origen. Este factor temporal es tan importante como el lugar de origen. Por ejemplo, si el ojo no aparece en el momento señalado, nunca podrá expresar plenamente
ya que para ese entonces habría llegado el momento correspondiente a la rápida aparición de alguna otra parte, que tendrá a dominar la región menos activa y a suprimir la tendencia tardía a la expresión ocular. Cuando el órgano ha comenzado a surgir en el momento adecuado, otro factor temporal determina la etapa más crítica de su desarrollo. Es necesario interrumpir a un órgano dado durante la temprana etapa de su desarrollo a fin de suprimirlo por completo o modificarlo groseramente. Cuando un órgano ha surgido exitosamente desde el anlaje, puede resultar estropeado o atrofiado, pero su naturaleza y su existencia concreta ya no pueden destruirse mediante una interrupción del crecimiento. El órgano que pierde su momento de predominio no solo está condenado como entidad, sino que al mismo tiempo pone en peligro a toda la jerarquía de órganos. Por lo tanto, la detención de una parte en rápido desarrollo no solo depende de suprimir temporalmente su crecimiento, sino que la pérdida prematura de su supremacía en manos de algún otro órgano hace imposible que la parte suprimida vuelva a adquirir predominio, de modo que queda permanentemente modificada. El resultado del desarrollo normal es la relación adecuada de tamaño y función entre los órganos corporales, el hígado adaptado en tamaño al estómago y el intestino, el corazón y los pulmones apropiadamente equilibrados, y la capacidad del sistema vascular adecuadamente proporcionada con respecto a la totalidad del cuerpo. Debido a la detención en el desarrollo, uno o más órganos puede volverse desproporcionadamente pequeños, lo cual perturba la armonía funcional y trae como resultado una persona defectuosa. Si el ritmo normal y la proporción correcta se ven perturbados, el resultado puede ser un monstrum in exceso o un monstrum in defecto. El hecho de que el individuo normal se encuentre entre estas dos clases arbitrarias de anormalidades carece de significación, aparte de que las derivaciones anormales son simples modificaciones de la condición normal, resultantes de reducciones desusadas en el ritmo del desarrollo durante ciertas etapas críticas. La época más crítica en términos de posibles monstruosidades orgánicas son los meses anteriores al nacimiento. Después del parto, el cuerpo ha surgido exitosamente en su anlaje, o bien puede diagnosticarse rápidamente como demasiado defectuoso para una maduración integrada, aunque solo en un montón de carne precerebrada y que solo resulta adecuada para un lento incremento de clases e intensidades limitadas de estimulación. El niño ha dejado atrás el intercambio químico del vientre y lo ha reemplazado por el cuidado materno dentro del sistema de educación de su sociedad. La literatura sobre el desarrollo infantil describe la forma en que el organismo que madura sigue desenvolviéndose al desarrollar no órganos nuevos, sino una secuencia prescripta de capacidades locomotoras, sensoriales y sociales. A ello, el psicoanálisis ha agregado su comprensión de las experiencias y los conflictos más idiosincráticos a través de los cuales el individuo se convierte en una persona con características propias, sea que se trate de los hábitos oficiales del niño para los que se han encontrado test porque constituyen pasos evidentes en el camino hacia ciertas habilidades, o de sus actitudes no oficiales que se convierten en el abierto deleite o la secreta preocupación de las madres. Es de gran importancia comprender que en la secuencia de experiencias significativas, el niño sano, si cuenta con una guía adecuada para recorrer una parte del camino, se limita a obedecer y en general cabe esperar que obedezca las leyes internas del desarrollo, a saber las leyes que en su periodo prenatal formaron un órgano después de otro y que ahora crean una sucesión de potenciales para la interacción significativa con quienes lo rodean. Si bien la interacción varía ampliamente de una cultura a otra, en formas que se señalarán más adelante, el ritmo y la secuencia adecuadas sigue siendo factores críticos que determinan y limitan toda variabilidad. Desde el punto de vista de la economía libidinal del niño individual,
Entonces diríamos que en nuestros dos pacientes el ritmo y la secuencia de los impulsos incipientes se habían visto perturbados. Estaban estancados en el tema de la retención y la eliminación anales, como un disco fotográfico con un surco defectuoso. Hacían repetidas regresiones a temas de la primera infancia y fracasaban una y otra vez en sus intentos por pasar el tema siguiente, el manejo de su amor por personas significativas del sexo opuesto. El amor de Anne por su padre está sugerido por su expresión de alegría maníaca al entregar los 3 autitos relucientes al muñeco que representa al padre. En el caso de Peter, su conducta fálica con respecto a la niñera había precedido a los acontecimientos patógenos. La teoría de la libido sugeriría que la expulsión rectal en un caso y la acumulación en el colon en el otro había dado a estos niños un placer sexual que intentaban recuperar, solo que ahora sus frenos defectuosos los obligaban a hacer una regresión más profunda y rápida de lo que ellos esperaban. Con todo, puesto que ya no eran inocentes bebés que disfrutaban de sus esfínteres no educados, estos niños evidentemente tenían fantasías en las que expulsaban a las personas odiadas. Recuérdese la forma en que Anne pateó a la muñeca que representaba a la madre y retenía a los amados, mientras que el efecto de lo que hacían en todas sus terribles consecuencias constituía un triunfo sádico frente al progenitor que deseaba controlarlos. No cabe duda de que había triunfado además el temor en los ojos de la niña mientras estaba sentada sobre sus excrementos por la mañana y veía entrar a la madre, y había una silenciosa satisfacción en la cara inexpresiva del niño, a pesar de que se sentía evidentemente hinchado y molesto. Pero esas pobres madres sabían a través de una experiencia breve e intensamente penosa que reaccionar a la tiranía del niño con métodos airados solo servía para empeorar las cosas, porque a pesar de todo, esos niños amaban y deseaban ser amados y preferían sin lugar a dudas la alegría del logro al triunfo de un fracaso cargado de odio. No se debe confundir al niño con su síntoma. A esta altura, algunos dirían quizá que los niños que pasaban por tales experiencias se encuentran a merced de ese segundo poder primario, que constituye el supuesto que sigue al concepto de la libido en el sistema psicoanalítico, un instinto de destrucción, de muerte. Me resultará imposible examinar aquí este problema, porque se trata de una cuestión esencialmente filosófica, basada en el compromiso original de Freud con una mitología de los instintos primarios. Su nomenclatura y las controversias que provocó han empeñado el estudio clínico de una fuerza que, como se verá, se infiltra en una gran parte de nuestro material sin encontrar una clasificación esencial. Me refiero a la rabia que se despierta toda vez que una acción vital para el sentido del dominio del individuo se ve impedida o inhibida. Evidentemente, es una de las cuestiones más decisivas para la psicología establecer qué ocurre con esa rabia cuando ella a su vez debe suprimirse y cuáles son sus contribuciones a la hostilidad irracional y el anhelo de destrucción del hombre. Al fin de establecer más concretamente qué clase de fuerzas actúan en una situación clínica dada, quizá resulte más conveniente preguntar qué es lo que debemos lograr. Quizás al esclarecer nuestra función en la situación podemos enfrentar las fuerzas que intentamos comprender. Diría que nuestra tarea consiste en restablecer una mutualidad del funcionamiento entre el paciente infantil y sus padres, a fin de que, en lugar de una serie de intentos inútiles, dolorosos y destructivos de controlarse unos con otros, se establezca una regulación mutua que permita reinstituir el autocontrol, tanto en el niño como en los padres. La prescripción revela el diagnóstico. Puesto que creen juntas, las familias tienden a perder una cierta regulación mutua como grupo. En consecuencia, cada miembro de la familia pierde en cierto sentido el autocontrol adecuado a su edad y a su estatus dentro de la familia. En lugar de controlarse y de contribuir a la regulación mutua del grupo, cada uno de los miembros ha buscado y encontrado controles sustitutivos,
áreas de autonomía que excluyen a los demás, los padres en el trabajo febril y la vida social, los niños en la única área de autonomía aparentemente absoluta que les pertenece, sus cuerpos. El autoerotismo constituye un arma importante en esta guerra, en tanto proporciona al niño una aparente independencia con respecto a la pérdida de mutualidad con los otros. Esa autonomía autocentrada, sin embargo, encubre la verdadera situación, pues al disfrutar aparentemente de los placeres de sus zonas corporales, el niño utiliza modos orgánicos en fantasías hostiles de controlar a los otros mediante una usurpación total, sea el énfasis sádico o masoquista. Solo este giro, este volverse contra sí mismo o contra los otros, hace que el órgano se convierta en un vehículo de agresión en el sentido más habitual y más hostil. Antes de que ello ocurra, los modos orgánicos son patrones ingenuos, esto es, prehostiles, de acercarse a las cosas, modos de buscar relaciones. Esto es lo que significa la agresión antes de convertirse en agresión. Los padres que deben encarar el desarrollo de varios hijos enfrentan un constante desafío. Deben desarrollarse junto con ellos. Deformamos la situación si la resumimos de tal manera, llegamos a considerar que el progenitor tiene tal o cual personalidad cuando el niño nace y que luego, permaneciendo estática, incide sobre una pobre cosita indefensa, pues este ser diminuto, débil y cambiante moviliza a toda la familia. Los niños controlan y educan a su familia, tanto como sufren el control de aquella. En realidad, podemos decir que la familia educa a un niño al ser educada por él. Cualesquiera que sean los patrones de reacción biológicamente dados y cualquiera de la secuencia predeterminada, desde el punto de vista del desarrollo, deben considerárselos como una serie de potencialidades para patrones cambiantes de regulación mutua. Quizás algunos opinen que estoy abandonando este punto de vista al pasar a examinar todo el campo de lo que Freud denominó etapas pregenitales y zonas erógenas en la infancia, y al tratar de construir un puente entre la experiencia clínica y las observaciones relativas a las sociedades. Volveré a hablar de las potencialidades biológicamente dadas que se desarrollan en el organismo del niño. No creo que el psicoanálisis pueda seguir siendo un sistema practicable de investigación sin sus formulaciones biológicas básicas, sin olvidar que éstas necesitan una reconsideración periódica. Por motivos de orden semántico y conceptual, entonces, esta parte será la más difícil, tanto para el lector como para mí mismo. He señalado cuál es nuestra posición en una de las orillas, la de la clínica. Ahora es necesario comenzar un puente, cuyo extremo planeado en la otra orilla aún no es visible para el lector. Para que la tarea me resulte más fácil, reconstruiré a medida que avance la versión final de un diagrama de la pregenitalidad que presenté por primera vez hace más de 10 años. Quizá esto sirva para facilitar las cosas al lector también. Los cuadros, parafraseando una frase de Lincoln, son el tipo de cosas que ayudan al tipo de personas que pueden obtener ayuda de este tipo de cosas. Para dar al lector la máxima oportunidad de respetar su propia modalidad, trataré de escribir este capítulo de tal modo que lo que sea susceptible de comprensión resulte inteligible como el diagrama o sin él. Por inteligible quiero decir que el lector podrá confrontar su conocimiento y su vocabulario en relación con mi manera de plantear el problema. Es inherente a la naturaleza misma del problema el hecho de que su descripción y evaluación difieran de un observador a otro y de un periodo a otro. A partir de nuestra propia observación, intentaremos encuadrar un orden y una secuencia de hechos pertinentes. ¿Qué clase de hechos deseamos encuadrar? ¿Hasta qué punto son normativos? En el sentido estadístico, esos hechos, ¿hasta qué punto son indicativos y predictivos nuestros diagramas? Consideremos la conducta normativa de un niño ante un espejo, tal como la estudió Hessel. El examinador, interesado en estudiar la conducta perceptual, prensil y adaptativa del niño,
a las 56 semanas de vida. Levanta con una maniobra moderadamente decidida una cortina que cubre un espejo de cuerpo entero, ante el cual se ha colocado el niño. Se señala que el pequeño muchachito desnudo alternativamente contempla su propia imagen y la del examinador. En tanto se inclina hacia adelante, da palmaditas al espejo, se arrodilla, se acerca y se aleja del espejo, establece contacto con el espejo a través de la boca, se aparta, etc. Arnold Hessel me mostró cierta vez la serie original de fotografías y resulta evidente a través de algunas de ellas no incluidas en el atlas que el pene del niño estaba erecto, pero ese fragmento de conducta sexual, si bien no es un modo alguno anormal, nada tiene que ver con la secuencia que ha de fotografiarse como normativa. La conducta no fue invitada al test, por así decirlo. Ha arruinado una linda fiestita. Parece fuera de lugar por razones culturales, pues hasta el momento en que los zoólogos ingresaron al campo de la sexualidad humana, nosotros no hacíamos experimentos con la sexualidad. Parece fuera de lugar por motivos sistemáticos, porque tal conducta sexual ocurre, pero no de acuerdo con un programa. Puede tener lugar en una situación dada, o puede no producirse en absoluto, no es normativa. Con todo, si ocurre en un momento inoportuno, esto es, cuando alguna persona en las cercanías, madre, asistente, considera que no debería suceder, entonces puede provocar o no en alguien una reacción drástica que quizás consista tan solo en un cambio extraño y desconcertante en la voz o una actitud general difusa. Puede suceder o no en relación con una persona o en un momento del ciclo vital que puede otorgar al hecho una importancia decisiva para la relación del niño consigo mismo, con el sexo, con el mundo. Si tal es el caso, un analista puede necesitar muchos meses de reconstrucción durante los cuales ningún diagrama normativo le servirá de ayuda, pues este fragmento de conducta se refiere a un área del cuerpo ricamente dotada de terminaciones nerviosas y complejamente provista de connotaciones por las reacciones del medio ambiente. Lo que debemos tratar de encuadrar, por lo tanto, es la secuencia aproximada de etapas en las que, de acuerdo con el conocimiento clínico y común, tanto la excitabilidad nerviosa como la coordinación de los órganos erógenos y la reactividad selectiva de las personas significativas en el medio ambiente tienden a producir encuentros decisivos. Para un próximo audio tendremos 3 zonas, modos y modalidades.